Henry Ford nació el 30 de julio de 1863 en una granja cerca de Dearborn, Michigan. Henry Ford fue el mayor de 6 hijos. Su padre se llamaba William Ford y su madre Mary Lidcott, una pareja de inmigrantes irlandeses con ascendencia inglesa. Ford nació cuando aún se estaba librando la Guerra Civil estadounidense. A Henry Ford no le gustaba la difícil vida en la granja. Ocupaba la escuela como método de escape a las largas horas que se necesitaba trabajar en la granja. Y Ford no era el mejor estudiante en la escuela. Ford nació con una curiosidad natural. Era un niño que le gustaba saber cómo funcionaban los mecanismos de diversas cosas a su alrededor. Ejemplo de esto fue cuando cumplió 13 años. Le regalaron un reloj y su curiosidad por saber el mecanismo del reloj hizo que lo desarmara. Después de haberlo desarmado, pudo volver a armarlo sin ningún problema. A partir de eso, se volvió reparador de relojes autodidacta y se ganó una buena reputación en el pueblo después de haber reparado varios relojes de sus vecinos. En el año de 1876, desgraciadamente la madre de Ford falleció en un parto. Justo después de la muerte de su madre, Ford vio por primera vez una máquina de trabajo. Ford iba pasando con su padre y vieron una máquina de granja acercarse hacia ellos. Lo que llamó la atención de Ford fue que la máquina de granja se movía sola. El ingeniero que creó esta máquina puso una cadena desde el eje hasta la rueda. Este hecho fue de gran descubrimiento para Henry Ford y desde ahí se dio cuenta de su gusto hacia las máquinas y de querer trabajar con máquinas. A sus 16 años de edad se va de la granja y viaja a la ciudad de Detroit. En Detroit encontró trabajo en Dry Dock Company. Esta empresa se dedicaba a la creación de barcos de hierro. En ese trabajo tuvo por primera vez contacto con motores. Después de haber trabajado 3 años, Ford decidió que ya había aprendido lo necesario en Dry Dock Company. Se retiró de la empresa y regresó a la granja en Detroit. Ahí se encargó del manejo de una máquina de vapor portátil hasta volverse experto. Esto le llevó a ser contratado por la compañía Westinghouse Company para dar servicio a sus máquinas de vapor. En 1888, Henry Ford se casó con Clara Jane Bryant. Ford siguió viviendo en la granja por un tiempo, pero no lo satisfacía lo suficiente. Se fue a Detroit y ahí se fascinó con los automóviles de gasolina. Estaba ocurriendo una revolución y Ford no quería perder la oportunidad de poder ser parte de esta revolución. En 1891, Ford consiguió trabajo como mecánico en la Edison Illuminating Company. Fue ingeniero en jefe gracias a su talento para la ingeniería y a la experiencia que fue adquiriendo en sus anteriores trabajos. En esta empresa tuvo buena amistad con Thomas Alva Edison, propietario de la compañía. Thomas Alva Edison es reconocido como uno de los inventores más exitosos de América en esa época. Ya viviendo en Detroit, el 6 de noviembre de 1893, Ford y Clara tuvieron un hijo, Edsel Bryan Ford. Ford estaba listo para poder crear su primer coche de gasolina. Con la ayuda de sus amigos que obtuvo en la Edison Company, empezó a construir su primer vehículo que lo nombró cuadriciclo. El 4 de junio de 1896 hizo su prueba definitiva de su coche y fue todo un éxito. El vehículo tenía 4 ruedas de alambre que parecían de bicicleta, solo tenía 2 cambios y no tenía reversa. Este coche no representó ningún invento espectacular y nunca llegó a comercializarse masivamente. En 1898 construyó su segundo vehículo, y después de renunciar a su empleo en la empresa de Edison, Ford buscó patrocinadores e inversionistas para poder crear los vehículos suficientes. Ford era capaz de crear un coche, pero no podía crear los coches suficientes para que pudiera crear su empresa. Como no tenía los recursos suficientes para la creación de varios coches, empezó a crear coches de carreras. Ford lo veía como una oportunidad para que la gente empezara a hablar sobre sus coches y así se pueda dar a conocer. Esta estrategia le dio resultado, obtuvo una financiación para poder crear su empresa, pudo abrir la tienda y contratar a empleados. Los inversionistas contrataron a Henry Leland para que se encargara de la fabricación del auto que querían. Esta decisión no le pareció a Ford, sintió que su autoridad y el poder en el negocio había sido subestimado, y no le gustó ponerse bajo las órdenes de otras personas, así que renunció al negocio. Después de este hecho, la Henry Ford Company fue renombrada con el nombre de Cadillac. En 1903, con mucha experiencia acumulada, Ford abre la Ford Motor Company. Esta empresa fue fundada por Ford y 11 inversionistas más que aportaron un capital de $28,800 de esa época. En ese mismo año, Ford vendió su primer coche, que era un modelo A. Se le vendió a un dentista de Chicago, y en 1904 pudo vender 500 coches modelos A. Estos coches los compraba gente con mucho dinero. A Ford le interesaba que los coches fueran más accesibles para que la mayoría de la gente pudiera conducir uno. En octubre de 1908 sale a la venta el modelo T, que era más accesible y estaba enfocado a las masas. Fue el primer coche en poner el volante en el lado izquierdo del coche. Esto fue copiado por otras compañías y su precio de lanzamiento fue de $850, que era mucho más accesible que los coches de la compañía. Ford hizo publicidad del modelo T por toda la ciudad de Detroit.
también implementó el sistema de concesionarios que eran administrados por empresarios independientes alrededor del país. De esta forma, cada concesionario funcionaba como un negocio particular y el dueño del concesionario se encargaba de publicitar y vender los coches de la compañía. El modelo T fue todo un éxito en ventas. Unos meses después del lanzamiento del modelo T, Ford anunció que la empresa no podía crear más vehículos. La fábrica estaba llena de pedidos de hace meses y ya no aceptaba más pedidos. Conforme pasó el tiempo, Ford propuso soluciones para satisfacer la demanda y lo logró. En el año de 1913, Ford Motor Company logró desarrollar una línea de montaje para autos sin precedentes en la historia. Este sistema de producción fue nombrado el Fordismo, que era un modelo de producción en cadena. Con estos sistemas, la compañía pudo alcanzar niveles de productividad superiores a los de cualquier otro competidor. Pero para poder lograr crear todos los coches que se necesitaban, sus trabajadores fueron explotados en este proceso. Y hubo varios empleados que hicieron huelgas por los malos tratos de la compañía. Se quejaban de la presión que había en la empresa, de que eran vigilados constantemente y del sistema repetitivo que estaban viviendo los trabajadores. Ford buscó soluciones para este problema, implementando así la jornada de 40 horas. Ford dobló el pago de los trabajadores, pasó de $2 a $5 y pasó de 9 jornadas a 8 jornadas diarias. No digas mamadas, Mary Jane. Con este sistema logró contratar a más personal para que los empleados tuvieran una mejor vida y vivieran sin tanto estrés. En 1918, la mitad de los coches en Estados Unidos eran modelo T. Este coche revolucionó la industria y cambió el estilo de vida de muchas personas. En total se vendieron 15 millones de modelos T. En 1919, Ford compró todas las acciones de sus accionistas a un precio muy elevado. Sus inversores querían obtener dividendos de la empresa, pero Ford quería que el dinero fuera reinvertido en la empresa para que siga creciendo. Compró todas las acciones por $108 millones de esa época. Ford creía que sus socios interferían mucho en la forma en la que él quería llevar la empresa. Ahora Ford, junto a su esposa y su hijo, eran los únicos dueños de la compañía. Podía hacer lo que él quería y no tenía que responder a alguien. Construyó el tractor Fordson y también creó una avioneta de un solo pasajero y también creó varias escuelas. En esa época, Chevrolet había puesto en peligro al modelo T de Ford. La necesidad de tener un automóvil ya había sido cubierta. Ahora necesitaban convencer a la gente de seguir consumiendo. El por qué deberían comprar un coche nuevo aunque el antiguo siguiera funcionando. Una de las maneras para conseguir que la gente siguiera comprando era fabricar cada año un coche nuevo con una forma diferente al modelo anterior y con algunas modificaciones para que el coche pareciera más moderno. ¡Soy intelectual! ¡Muy inteligente! ¡Soy intelectual! En mayo de 1927, el modelo T llegó a su fin. El Chevrolet se había llevado todas las miradas del público, demostrando así que la gente quería un coche funcional y también con estilo. Esto llevó a Ford a la creación de un modelo A mucho más moderno que el anterior. Ford Motor Company se levantó mucho más fuerte que nunca. El modelo A no era mejor que el modelo T, pero el modelo A era mucho más moderno que el T y eso era lo que la gente quería. Pues sí, güey, no mames. En 1930, Ford creó el V8. Chevrolet había sacado el motor V6. En el año de 1932 sale a la venta el Ford 18, que era el primer coche en tener el motor V8. Al principio, este motor parecía imposible de fabricar, pero gracias al trabajo de los ingenieros y de la persistencia de Ford, se pudo materializar. Con la creación del motor V8, Ford pudo conseguir de nuevo el liderato de la industria automotriz. Ford también participó en la Primera Guerra Mundial ayudando a su país con la creación de aviones, construyendo motores Liberty. En 1924 compró la Stowe Metal Airplane Company. Ahí creó el Ford Triton. Este avión fue de transporte civil y fue muy utilizado en el ejército, y fue de los primeros aviones que se ocuparon en las aerolíneas en vuelos comerciales. En ese mismo año, Ford construyó el Ford Airport en Dearborn. Este fue uno de los primeros aeropuertos modernos en todo el mundo. Ford y su hijo Edsel intentaron adentrarse en el mundo de la industria aeronáutica para bajar los costos de producción y aumentar la seguridad de los aviones para que los vuelos fueran más accesibles para todas las personas. Pero no lo pudieron lograr porque la industria estaba cambiando muy rápido y no era compatible con el sistema que ocupaban para la creación de coches. Ninguna de sus empresas de aviones fue rentable y dejaron de existir en 1930. En mayo de 1943, Edsel Ford falleció. Edsel tenía enfermedades como cáncer de estómago, cáncer de hígado y fiebre de Malta. Se dice que Henry Ford nunca volvió a ser el mismo desde la muerte de su hijo. A sus 80 años de edad, Ford volvió a tomar las riendas de la Ford Motor Company.
Durante varios meses, Clara Ford había estado intentando convencer a Ford de que se retirara de la compañía y dejara el cargo a su nieto, pero Ford no cedió. La madre de Henry Ford II, Eleanor Clay Ford, que era nieto de Henry Ford, amenazó a Henry Ford con vender todas sus acciones si su hijo no era nombrado presidente de la compañía. Pero me lo dices como amigo o como jefe. ¿Como amigo? Ah, bueno, pues vamos. Henry Ford tuvo que acceder y en septiembre de 1945, Henry Ford II fue nombrado como presidente de la compañía. ¿Qué? No pueden hacerme esto a mí. Yo inicié esta compañía. ¿No saben cuánto he sacrificado? Henry Ford poco a poco pasó a estar inactivo y a desconectar con el mundo. Pasó un tiempo en Greenfield Village y visitaba de vez en cuando las oficinas de la empresa, pero toda la energía que tenía se fue agotando. En abril de 1947, con 83 años de edad, Henry Ford apoyó la cabeza en el regazo de su esposa y falleció. La causa de su muerte fue un derrame cerebral. Algunas fábricas cerraron y otras guardaron minutos de silencio. Aproximadamente 7 millones de trabajadores demostraron sus respetos a Henry Ford, al hombre que revolucionó la industria automotriz y cambió la vida de miles de personas. A lo largo de su vida registró cerca de 160 patentes enfocadas en mejorar la calidad de vida de las personas mediante diferentes productos y diseños y una fortuna que al día de hoy sería de $200.000 millones. Aquí van algunos datos de Henry Ford. Dato número 1. De muy joven le gustaba dibujar, diseñar y reparar relojes. Los regalaba a sus amigos o familiares. Dato número 2. Henry Ford construyó un auto ecológico diseñado en sus laboratorios con plástico biodegradable, sacado de diferentes vegetaciones como el trigo y el cáñamo. ¿Qué mamada? El vehículo nombrado como Soybean Car, el vehículo no fue presentado en el mercado para su comercialización, pero ratificó su compromiso con la electrificación y los procesos de sostenibilidad. Dato número 3. Una empresa de Ford situada en el Reino Unido se convirtió en un importante proveedor de armas durante la Primera Guerra Mundial. Dato número 4. Durante el funeral de Ford hubo un velatorio público, al que acudieron hasta 5.000 personas por hora para ver a Ford. Dato número 5. Ford no dejó de contribuir con su dinero a la financiación y auxilio de varias instituciones culturales, educativas y caritativas. En 1919 creó el Hospital Henry Ford de Detroit, al que dotó con $7 millones de la época. Llegamos al final del video, espero que les haya gustado. Si les gustó se pueden suscribir, nos pueden regalar un like y también nos pueden dejar allá abajo en los comentarios qué es lo que más les gustó de esta historia de Henry Ford. También si quieren que hablemos de algo en específico nos los pueden poner allá abajo en los comentarios. Muchas gracias por haber visto el video y nos vemos en un próximo video.